¿Por qué el camino que lleva a la vida, a la gloria de Dios, al cielo? ¿Por qué este camino que lleva a la vida eterna es angosto? Este camino que lleva a la vida es angosto no porque aquí haya que dejar de pecar, no porque aquí haya que tener una vida religiosa. Este camino que lleva a la vida es angosto no porque aquí las personas tengan que dejar de cometer vicios, no porque aquí tengan que guardar pureza y santidad. No es angosto por eso. Los que guardan pureza y guardan santidad, los que pretenden llevarles obras de santidad a Dios como requisitos de ellos para que Dios los reciba en el cielo, son los religiosos. Las religiones pagan a Dios, son paganistas. Todas las religiones, todo el ser humano es pagano en materia de Dios, de su vinculación con Dios. Todos los seres humanos desde tiempos inmemoriales presentan ofrendas y sacrificios a Dios para que Dios los reciba, los perdone. Los mayas le sacaban los corazones vivos a sus víctimas. Las niñetas acá en Sudamérica eran sacrificadas a la Pachamama por los pueblos originarios, como ofrendas paganas ante Dios, porque el ser humano busca pagar por sus obras malas ante Dios, y no se arrepienten, no se consideran malos para con Dios. Antes son capaces de arrollarse 40 kilómetros a la Virgen de los Vázquez para ser oídos por Dios y que Dios los perdone. Son capaces de hacer cosas impresionantes, paganas, de sacrificios, para que Dios los lleve al cielo después de morir. Pero resulta que dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Pero las religiones y el hombre no se quiere arrepentir y creer en el Evangelio para pasar de muerte a vida. Antes prefiere hacer cualquier obra sacrificial para que Dios se la vea y así Dios le diga, bueno, te llevo al cielo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios, ante Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado nada más. La ley Dios la dio al hombre para que el hombre se entendiese que es pecador, nada más que eso. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero Dios dio la ley para que el hombre se notificara, se autopercibiera legalmente, oficialmente, que es un infractor a la ley moral de Dios. No mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no robarás, y todas estas cosas hacen los seres humanos. Pero el ser humano dice, no, yo no hago eso. Yo soy un esforzado trabajador. Yo me saco la mugre por mi familia. Si supieras tú mi vida, a mí no me dieron amor, vieras tú de dónde yo vengo, me hicieron daño a los demás. A mí me han dañado mucha gente. Sin embargo, yo aquí estoy, viviendo mi vida, no haciéndole mal a nadie. ¿Cómo dices tú que Dios me va a mandar al infierno? ¿Por qué dices tú que Dios no me va a recibir arriba en el cielo? Porque tú eres un pecador. ¡No! Yo soy víctima. No culpable, víctima de mis papás, víctima de un hogar disfuncional, víctima de mis profesores, víctima de mi novia, víctima de mi novio, víctima de mi esposa, víctima de mi esposo, víctima de todo, víctima. Yo no soy culpable ante Dios, yo soy bueno. Hay gente que se quedan calladitas, nunca dicen nada de sí. Esperan que los otros digan, qué bueno es él. Mira qué esforzado y trabajador, se saca la mugre por su familia. Y él, calladito. Eso quieren las personas que digan los otros de él. Pero Dios te dice a ti que tú eres un inmundo pecador. Tú estás destituido de su gloria. Romanos 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la opinión que Dios tiene de ti. Ese es el arrepentimiento que Cristo exige a todo ser humano como requisito para poder creer en el Evangelio y creyendo en el Evangelio pasen de muerte a vida, sean salvos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, para que tú lo entiendas, si no te arrepientes, si no te consideras ante Dios un inmundo pecador, malo y perverso ante Dios, si no te arrepientes, morirás en tus pecados. Romanos 2.5 es mucho más severo con las personas no arrepentidas. El apóstol Pablo dice en Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, la ira de Dios, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
Este juicio de Dios ante el gran trono blanco será justo, porque aquí todas las sentencias serán muerte, muerte, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, porque el alma que pecare esa morirá. ¿Qué sentencia crees tú que vas a recibir aquí? Aquí no hay misericordia, aquí no hay salvación. La misericordia y la salvación están aquí mientras tú vives en este mundo, en esta tierra, mientras tienes vida física. Por esto este camino que lleva a la vida es angosto, porque aquí las personas que van caminando por el camino que lleva a la vida se arrepintieron, es decir, tuvieron un juicio correcto respecto de sí mismos. Yo, que estoy caminando por este camino que va a la vida, tengo un juicio correcto respecto de sí mismo. Yo, mi nombre es Ulises, yo soy un inmundo pecador ante Dios, soy malo, en mí no mora el bien. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dijo, he aquí que en mí no mora el bien. Eso dijo el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un apóstol a la iglesia. El bendito apóstol Pablo dice en Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, el pecado, la maldad, sino el pecado que mora en mí. En el versículo 18 el apóstol dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque al querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo a la iglesia. Porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí!, dice el apóstol Pablo, el bendito y santo apóstol Pablo. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice el apóstol Pablo, y así decimos todos los salvados por Cristo Jesús, los que pertenecemos a la genuina iglesia de Cristo, al genuino cuerpo espiritual de Cristo que es la iglesia, y Cristo es su cabeza. Decimos, pero vemos otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el nuevo ser creado en Cristo Jesús. El cristiano genuino y verdadero tiene doble naturaleza, la pecaminosa, y peca todos los días contra Dios, y el nuevo ser, el que no peca. Tiene una lucha interna el verdadero y genuino salvado, contra su pecado y contra el nuevo, y entre la naturaleza pecaminosa y el nuevo ser creado en Cristo Jesús. El nuevo ser creado en Cristo Jesús es el que creó Cristo cuando la persona pasó de muerte a vida, nació de nuevo, nació un nuevo ser en el ser humano. Y toda persona salvada por Cristo Jesús sabe que es pecadora para con Dios, sabe que tiene una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Cuando Cristo salva al ser humano, lo salva de su estado de muerte espiritual, de su destino al infierno, nunca le mata esta nueva naturaleza, sino que le crea otra nueva naturaleza. Y entonces se genera una lucha interna en el salvado. El salvado sabe que es pecador. En cambio, el muerto espiritual ni se da cuenta que peca contra Dios. No, yo no soy malo. Yo soy víctima. Vamos a ver cómo fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y vamos a ver que desde Adán y Eva el ser humano no se arrepiente. Según Cristo manda a todo ser humano que se arrepienta. No se arrepiente, no quiere arrepentirse. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese primer hombre que pecó contra Dios fue Adán. Ese fue el hombre que alude el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios le dio un mandamiento a Adán. Vamos a ir a los primeros padres, para que tú entiendas lo que es el arrepentimiento. Para que tú entiendas que ni Adán ni Eva se arrepintieron cuando pecaron contra Dios. Ellos se consideraron víctimas e inculparon a los demás. Así hacen todos los muertos espirituales en este mundo. Por esto que este camino es ancho y espacioso y va a la perdición. Porque está lleno de gentes muertas espiritualmente porque sus almas han pecado, sus almas están muertas y marchan rumbo al infierno porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para que las almas muertas cambien su estado espiritual de muerte a vida, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio.
Y ves tú como todas las almas en el mundo no se quieren arrepentir, no quieren tener un concepto real de sus vidas de que son pecadores, no se miran a sí mismos como pecadores infractores ante Dios de su ley. Y entonces vamos a los primeros padres. Dios le dio un mandamiento a Adán. Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, ciertamente murió espiritualmente. Su alma murió porque pecó contra Dios. Y viene Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, comienza a llamar a Adán. ¿Dónde estás tú? Porque Adán, en cuanto murió espiritualmente, en cuanto pecó contra Dios, empezó a evadir a Dios, a esconderse entre los árboles del huerto. Es más, al verse desnudo, cubrió la vergüenza de su desnudez moral ante Dios con hojas de higuera. Eso son las religiones, eso hacen las religiones. Cubre la vergüenza moral ante Dios, su vergüenza espiritual y moral ante Dios con religión, con buenas obras. Un religioso es capaz de arrodillarse 40 kilómetros ante la Virgen de los Vázquez para pagar sus mandas ante Dios. Y es incapaz de reconocerse un inmundo pecador ante Dios. Y Adán, ya no pudiendo más evadir a Dios, y Dios llamándolo, ¿dónde estás tú? Adán tuvo que ir para ser confrontado con Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate tú las palabras de Adán. Tuve miedo de ti, Dios. Eso hacen los muertos espirituales cuando uno le abre la Biblia, cuando les predica el Evangelio Santo del Señor Jesucristo. Tienen miedo de Dios, sienten miedo, les da miedo. Porque los seres humanos muertos espiritualmente, que son la inmensa mayoría de este mundo, incluso los religiosos, católicos y evangélicos, todos ellos tienen una enemistad con Dios, están muertos espiritualmente para con Dios. Y él, Adán, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios ve al ser humano desnudo. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Pero el hombre necio, tonto, hace el peor negocio de su vida, evadiendo a Dios. Porque ya está muerto espiritualmente y marcha rumbo al infierno. Está destituido de la gloria de Dios. No hay diferencia entre uno u otro hombre o entre una u otra mujer. Todos marchan rumbo al infierno. De manera tal que evadir a Dios es el peor negocio que puede hacer un muerto espiritual. Si ya su destino ya es la muerte. Ya este es el camino en que nació, ancho y espacioso, que va a la perdición. Y debe ser librado de este camino. Y Dios, acercándose a Dios, siempre es ganancia. Todo es ganancia cuando uno se acerca a Dios. Porque Dios es el perdonador, el salvador en Cristo Jesús. Evadir a Dios es el peor negocio que pueden hacer un muerto espiritual. O cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Meterse a la religión es el peor negocio que puede hacer un muerto espiritual. Hay camino que al hombre le parece camino recto, pero su fin es camino de muerte. El hombre, para ser salvo de su condición de muerte espiritual, lo que tiene que hacer es obedecer a Cristo, quien dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, la ira de Dios, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este es el justo juicio de Dios. Escapa por tu vida, arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio. Por eso que este camino es angosto. No porque aquí haya que dejar de pecar, guardar santidad, abandonar los vicios, dejar el alcohol, el cigarro. No, esto lo hacen los religiosos. Los religiosos presentan todas estas buenas obras ante Dios para que Dios los lleve al cielo. Y todos van al infierno. Porque no se han arrepentido, no se han reconocido pecadores ante Dios, que en ellos no mora el bien, como lo dice el apóstol Pablo. Y Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieses de él? Dios le está dando la oportunidad a Adán para que Adán se arrepienta, se confiese infractor de la ley de Dios, culpable, pecador, transgresor de su mandamiento. Y Adán, antes de arrepentirse, le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Él se consideró víctima de Eva. Él inocente, no pecador, no transgresor de la ley de Dios. Adán debió haberle dicho, como toda persona que se arrepiente, que está aquí ya caminando rumbo a la vida, Señor, pequé contra ti, mi Dios. He aquí que te desobedecí, comí del fruto que tú me mandaste no comer. He aquí que ahora estoy muerto espiritualmente porque comí de ese fruto que tú habías dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Te desobedecí y pequé contra ti y ahora estoy muerto. Te ruego, Señor, que me perdone mi pecado y que me salve de mi condición de muerte espiritual en la que estoy. Y Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera salvado. Pero
Al revés de eso. Adán le echó la culpa a Dios y a Eva. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y Dios va a Eva. Y Dios le dice a Eva, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva, antes de haberle dicho a Dios, Señor, pequé contra ti, soy culpable, mi Dios, perdóname y sálvame de mi condición de muerte espiritual en la que estoy, Eva le dice a Dios, la serpiente me engañó y yo comí. Otra víctima más. Por eso, amigo, porque ellos no se arrepintieron, Dios los expulsó del huerto, como a ti te mandará al infierno después de morir, porque tú no te arrepientes ni crees en el Evangelio. Por eso el camino es estrecho y la puerta es angosta.